Bueno, en este video vamos a hablar de fisiología de hormonas ováricas. Estas hormonas son secretadas, sintetizadas y secretadas por el ovario. Son los estrógenos, son los progestágenos y son sintetizados y secretados en respuesta al estímulo de dos hormonas adenohipoficiarias, la hormona folículo estimulante y la hormona leutinizante. Son hormonas esteroideas, se sintetizan principalmente a partir de colesterol y en menor cantidad de acetilcoenzima A. No se almacenan y viajan unidas de forma laxa a una proteína plasmática. Estas proteínas son albúminas y globulinas. El mecanismo de acción son hormonas liposolubles, esto le da la facilidad de atravesar la membrana plasmática y unirse a un receptor intracelular. Una vez que se forma el complejo hormona-receptor, se unen a una secuencia reguladora específica de la molécula de ADN y estimulan la transcripción y la traducción. Por lo cual, luego de ser secretada esta hormona, a las pocas horas se observa que en los tejidos efectores, en las células, hay mayor cantidad de proteínas. La síntesis se produce en el ovario, en las células de la teta interna y las células de la granulosa en el folículo ovárico, y en las células luteínicas en el cuerpo lúteo. Aclaramos que las células de la granulosa y las células de la teta interna, luego de la ovulación, sufren una transformación y se convierten en células luteínicas. Primero se sintetiza progesterona y testosterona. Progesterona tienen las dos células, la célula de la teta interna y de la granulosa, tienen las enzimas necesarias para producirla, pero solamente puede producir andrógenos, testosterona sobre todo y en menor medida androstenodiona, solamente las células de la teta interna. Y las células de la granulosa tienen el complejo enzimático necesario para la producción de estrógeno. Bueno, este mecanismo, dos células gonadotrofinas, se da sobre todo en la fase folicular. Ambas células tienen capacidad de captar el colesterol circundante. La célula de la teta interna es estimulada por las hormonas leutinizantes que activan las enzimas necesarias para el primer metabolito, que es la pregnenolona, para transformar así la producción de progesterona y la progesterona transformarla en los andrógenos. La célula de la granulosa va a producir progesterona, la va a secretar, va a ser captada por las células de la teta interna, la cual va a ser convertida en andrógenos, secretada y captada por la célula de la granulosa. Y este complejo enzimático aromatasa es estimulado por la hormona folículo estimulante de la hemipófisis y producen así los estrógenos. En la fase lútea, estas células que son transformadas en células luteínicas sintetizan de forma activa progesterona, no da tiempo a ser convertida en estrógenos, por lo cual se secreta progesterona como tal. Bueno, los estrógenos sintetizados, tenemos el beta-estradiol, que es la forma más activa, tenemos la estrona y el estriol. La beta-estradiol es 12 veces más potente que la estrona y 80 veces más potente que el estriol, por eso se dice que el estriol es prácticamente la hormona inactiva. Y los progestágenos, el más importante es la progesterona. Acá en este cuadro se puede observar la relación entre las hormonas adenohipoficiarias y las hormonas ováricas. La hormona folículo estimulante estimula justamente el folículo, hace que crezca y prolifere, y estas células que van a crecer y van a proliferar son las células de la teta interna y las células de la granulosa, que van a ser la productora de estradiol. Por eso se observa acá en los picos que hace el estradiol. Luego de la ovulación desciende la cantidad de estrógeno y comienzan a secretar de forma activa progesterona, y una menor cantidad de esta progesterona es transformada y secretada en forma de estrógeno. El metabolismo, bueno, los estrógenos y los gestágenos, el órgano principal es el hígado. Los estrógenos se unen a otras sustancias y forman gluconíridos y sulfatos que se secretan con la bilis y con la orina, o convierten el beta-estradiol y la estrona en estriol, que es la forma más inactiva de la hormona. Y los gestágenos, sobre todo la progesterona, bueno, la degradación es a través de una conversión, una degradación en pregnenolona,
que secreta en la orina, en la bilis y heces. La función de los estrógenos tiene una función fundamental en el desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios en la pubertad. Esta hormona produce el crecimiento y la proliferación de todos los tejidos y los órganos sexuales. Tenemos un efecto anabólico sobre el tejido óseo, que lo que hace es estimular a los osteoblastos e inhibir a los osteoclastos, pero como contrapartida tiene que se cierran más rápido los cartílagos epifisiarios, por lo cual el crecimiento a lo largo de la mujer se detiene antes que el crecimiento del hombre. El efecto anabólico que tiene sobre las proteínas es sobre casi todos los tejidos del organismo. Después tiene un aumento del depósito de grasas. Esta es una de las características sexuales secundarias de la mujer, bien propia del cuerpo, que hace que se depositen mayor cantidad de tejido adiposo en mamas, glúteos y nalgas. Tenemos un incremento sobre el metabolismo basal, tiene un efecto sobre la piel, aumenta la vascularización, y efectos sobre el equilibrio electrolítico es el que provoca la retención de sodio y agua por los túbulos renales. En cuanto a la función de la progesterona, la principal es el desarrollo del endometrio para la implantación del óvulo fecundado y el desarrollo de las mamas para luego del parto desarrollar la lactogénesis. El ciclo endometrial mensual. Bueno, estas hormonas secretadas y sintetizadas de forma cíclica producen cambios en el endometrio uterino, principalmente en las fases que dijimos en el cuadro que se observaban, la fase estrogénica, que es la primera parte del ciclo, también llamada fase proliferativa, donde predomina el estrógeno sobre la progesterona, y la fase progestacional, donde hay una gran cantidad de secreción de progesterona, también llamada fase secretora. Bueno, la fase estrogénica es la que se produce antes de la ovulación. Hay una proliferación de las células epiteliales y del estroma endometrial. Se produce una mayor cantidad de células epiteliales, una mayor cantidad de glándulas y aumenta la cantidad de vasos sanguíneos, por lo cual crece de 3 a 5 milímetros. Después tenemos la fase progestacional, donde predomina la progesterona, que es la que se da luego de la ovulación, provoca tumefacción y desarrollo secretor del endometrio. Acá se pueden observar que las células están llenas de gránulos de lípidos y de glucógeno, y las glándulas sufren tumefacción, y después de una semana ya mide entre 5 a 6 milímetros. El objetivo es preparar el endometrio con gran cantidad de nutrientes, apto para la implantación y la nutrición del embrión. En caso de que haya ausencia de fecundación, el cuerpo lúteo va a involucionar, o sea que las células luteínicas van a dejar de secretar estrógenos y progesterona, se va a interrumpir esa secreción, por ende van a dejar de recibir estímulos las células endometriales. Se va a producir una involución del endometrio, se van a desprender las capas del mismo, van a formar áreas hemorrágicas y van a ser expulsadas por contracciones uterinas. Acá se observa un cuadro comparativo con los efectos en la fase estrogénica y progestacional en los diferentes tejidos. La finalidad, digamos, de estas fase estrogénica y de fase progestacional con respecto al estímulo que tiene en los diferentes tejidos es, en la fase estrogénica, facilitar la llegada de los espermatozoides al óvulo para ser fecundado, y la fase progestacional lo que hace es tratar de inhibir, digamos, esa llegada de los espermatozoides. En cuanto al tejido de las glándulas del cérvix, producen un moco poco denso y filante, que facilita la entrada de los espermatozoides. En la fase progestacional tenemos un moco espeso, poco filante, que se va a ir acrecentando durante el embarazo y va a formar el tapón mucoso. El miometrio, en la fase estrogénica, tenemos mayor cantidad de contractibilidad, que lo que hace justamente es ayudar al esperma a ascender hacia las trompas de falopio. Y en la fase progestacional tenemos una disminución de la contractibilidad, cuya función es, en caso de que haya fecundación, no eliminar el cigoto.
En la vagina tenemos en la fase estrogénica un aumento de los estratos del epitelio, esto hace que sea más propicio el acto sexual, y en la fase progestacional tenemos un adelgazamiento de los estratos del epitelio. En las trompas uterinas, en la fase estrogénica, hay un aumento de la cantidad de cilias. Esto facilita la llegada de los espermatozoides desde el útero hacia la trompa y el movimiento, el desplazamiento del óvulo desde que fue liberado y captado por la trompa hacia el útero. Y en la fase progestacional tenemos un aumento de la secreción del revestimiento mucoso. Esto es para nutrir el embrión, el cigoto, cuando ya fue fecundado en esos 7 días, que es libre inmigrante, hasta llegar al endometrio. Y después tenemos las glándulas mamarias, el efecto que tiene es el crecimiento del estroma y del sistema de conductos en la fase estrogénica, y en la fase progestacional tenemos el desarrollo de los lobulillos y de los alveolos mamarios. Esto no significa que estimule la secreción de leche, ya que eso está a cargo del estímulo de la hormona prolactina. Bueno, y después tenemos también un efecto de la progesterona, como se observa acá, en la temperatura corporal. Esto lo hace a través de el estímulo de un neurotransmisor que se llama norepinefrina, que actúa a través del sistema termorregulador del sistema nervioso central. Por eso acá vemos la temperatura aumentada durante la fase progestacional. Y bueno, después otro estímulo de la fase estrogénica, que no significa que tenga efecto directo sobre la conducta humana, es el aumento del deseo. Pero bueno, ya que los seres humanos somos seres sociales y culturales, no tiene el mismo efecto que tiene en los animales.